Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es una revisión de parasitología. En la primera parte vamos a ver toda una revisión y en la segunda parte vamos a ver lo que es diagnóstico parasitológico, ¿sí? La revisión es más que nada para ver dónde estamos parados, cuánto nos acordamos. Es fundamental conocer las estructuras parasitarias, los ciclos parasitarios para saber qué tenemos que buscar y dónde buscarlo para hacer el diagnóstico. Una clasificación muy útil de los parásitos es su clasificación morfológica. Los dividimos en los unicelulares, que llamamos protozoos, y los pluricelulares o metazoos, los cuales se dividen en helmintos, gusanos o vermes, que son todos sinónimos, y artrópodos. Una clasificación muy útil que podemos hacer con los parásitos es clasificarlos si estos son intestinales, es decir, si afectan al ser humano ubicándose en el tubo digestivo, o tisulares o hemotisulares si afectan al ser humano ubicándose ya sea en la sangre o en los tejidos. Dentro de los protozoarios intestinales tenemos aquellos que se localizan en la luz del intestino, o sea, los extracelulares, como Entamoeba histolítica, Giardia intestinalis y Balantidium coli, y aquellos que se localizan dentro del enterocito intracelularmente, que son los que llamamos coccidios, que son Cryptosporidium, Isopora y Cyclospora cayetanensis. Y después tenemos los 4 protozoos tisulares principales y fundamentales, que son Trypanosoma, Leishmania, Plasmodium y Toxoplasma gondii. Dentro de los protozoos intestinales, aquellos que se ubican extracelularmente, o sea, en la luz del intestino, recordemos que tenían 2 estadios evolutivos: el estadio de trofozoito, que es la forma vegetativa, la que se alimenta, la que se reproduce en el tubo digestivo y la que produce el daño, y luego las formas de resistencia, que son los quistes, los que van a ser eliminados ¿sí? por materia fecal. O sea que si queremos hacer un diagnóstico estudiando la materia fecal, lo que vamos a buscar en estos parásitos son los quistes en materia fecal. Mientras que los protozoos intestinales que se localizan intracelularmente, recordemos que estos son los coccidios, ¿sí? Y dentro de la luz del intestino, dentro de las células intestinales, lo que hacen es tener una reproducción sexuada, ¿sí? Que da lugar al elemento que se va a eliminar en materia fecal, que es el ooquiste, ¿sí? O sea que en estos parásitos lo que vamos a buscar en materia fecal son ooquistes. En cuanto a la patogenia y el cuadro clínico de los protozoos, En cuanto a la patogenia y el cuadro clínico de estos protozoos, sí, todos se transmiten por vía fecal oral, o sea, se asocian al consumo de agua o alimentos mal lavados. ¿Sí? Existen factores del huésped que son determinantes, por supuesto, para la gravedad de la infección, y podemos dividirlos en aquellos que se localizan en el intestino delgado, que son los coccidios, y la Giardia intestinales, que van a producir un cuadro clínico más que nada por inflamación y atrofia villositaria, o sea, un cuadro clínico de diarrea, fundamentalmente la Giardia de diarrea malabsortiva. Mientras que los que se encuentran en el colon, el intestino grueso, Entamoeba y Balantidium, producen inflamación, producen úlceras. Esto va a dar un cuadro clínico de una diarrea disentérica, es decir, una diarrea con moco, sangre y pus. Recordemos que todos estos se transmiten por vía fecal oral, o sea, están asociados al consumo de alimentos o agua contaminada. Por supuesto, los factores de huésped van a ser un factor determinante en cuanto a la gravedad del cuadro, y podemos dividirlos en los que se localizan en el tubo digestivo, en el intestino delgado, perdón, que son Giardia, la de gusto. El primero de los protozoos tisulares que vamos a revisar es Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas. Recordemos que este protozoo tiene 3 estadios evolutivos: el de amastigote, epimastigote, que se encuentra en el intestino del vector, y el tripomastigote, que es el que se encuentra circulando en sangre, ¿sí? Y que la principal vía de transmisión es la vía vectorial a través de su vector, que es un triatomíneo. Bueno, en cuanto a las vías de transmisión, como dije antes, la principal vía de transmisión es la vía vectorial a través de diferentes triatominios, ¿sí? Según sea la zona de América hay distintos triatominios. El nuestro en Argentina es Triatoma infestans, conocido popularmente como vinchuca, pero también existen otras vías, puede ser a través de transfusiones, a través congénita, o sea que se la pasa la madre al feto, y existen otras formas un poco menos frecuentes, como por ejemplo trasplantes o accidentes. Si vemos los mapas, vamos a ver en el mapa hacia la izquierda, vamos a ver cuáles las zonas afectadas con pacientes con enfermedad de Chagas, y si vemos el mapa de la derecha, vemos
cuál es la distribución de los diferentes triatominios. Esto quiere decir que sin vector no existe enfermedad, si necesitamos la presencia del vector para que esta enfermedad se dé, ¿sí? Y también tenemos el mapa en el centro donde muestra las diferentes afectaciones en la República Argentina. Lo que quiero decir con esto es que en Argentina todavía existen áreas endémicas de enfermedad de Chagas. Y algo muy importante es que esta enfermedad tiene reservorios en animales, ¿sí? Lo que hace que sea más difícil poder erradicarla. En esta diapositiva nos vamos a detener, es una de las diapositivas más importantes para entender un poco la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Cuando se produce la infección por Trypanosoma crucis, cuando el tripanosoma o el tripomastigotes ingresa en nuestro organismo, se produce el Chagas agudo. Dentro de las primeras semanas, algo así como algunos meses de evolución, estamos en la etapa de Chagas agudo. ¿Cómo es clínicamente esta etapa? Bueno, la mayoría de las veces, el 90% de las veces es asintomática, pero existe un 10% que puede ser sintomática y ahí podemos encontrar el famoso complejo oftalmoganglionar de Romaña, puede haber hepatomegalia, puede haber adenopatías, fiebre, ¿sí? Pero esto se da en un 10% de los casos, ¿sí? En este momento en que estamos cursando un Chagas agudo, la parasitemia, los tripomastigotes que circulan en sangre, esa parasitemia es muy alta. Entonces, normalmente puede ser detectada por métodos convencionales, por un extendido, un frotis de sangre, podemos detectar la presencia del tripomastigote. Esto se llama parasitemia patente, ¿sí? Es una parasitemia alta. Una vez que evoluciona, ¿sí? Se van formando los nidos de mastigotes en los tejidos, pasamos a lo que es la fase indeterminada o asintomática, ¿sí? Con los nidos de mastigotes y con una parasitemia, que no es que no está más, sino que es una parasitemia baja, que se llama parasitemia subpatente. Es baja e intermitente, ¿sí? En esta fase crónica indeterminada es asintomática y en el 75% de los casos el paciente va a quedar en esta forma sin evolucionar a la forma sintomática. Para decir que un paciente se encuentra en una fase crónica indeterminada, tenemos que tener algunos estudios básicos que demuestran que no hay daño de órganos, como por ejemplo una radiografía de tórax que me demuestre que no hay cardiomegalia, un electrocardiograma que me demuestre que no hay alteraciones en la conducción, un ecocardiograma mucho mejor sensibilidad que la radiografía para ver la cardiomegalia o alteraciones, y un contraste de tubo digestivo para ver que no haya megavísceras. Si el paciente no tiene nada de todo esto, el paciente se encuentra en una fase crónica indeterminada o asintomática, ¿sí? Un 25% de estos pacientes van a evolucionar a daño de órgano y van a evolucionar a la fase crónica determinada. Y esto es, digamos, en su máxima expresión, la miocardiopatía chagásica o las megavísceras. Lo importante de esta diapositiva es saber que en esta fase crónica la parasitemia es baja. No es que no existe, por eso un paciente chagásico crónico no puede donar sangre por esta parasitemia baja. Por eso una madre chagásica crónica puede transmitir el Chagas a su bebé, ¿sí? Y el diagnóstico, como esta parasitemia es muy baja, no lo podemos hacer por métodos directos, es decir, tratando de visualizar los tripomastigotes en sangre porque es muy bajo. Entonces, en esta fase crónica, el diagnóstico es por serología. En conclusión, Chagas agudo, el diagnóstico se hace por métodos directos, buscando el parásito en sangre. Chagas crónico, ya sea asintomático o sintomático, el diagnóstico se hace mediante serología, detección de anticuerpos. El segundo protozoo que vamos a ver es Leishmania. Este protozoo tiene dos estadios evolutivos, el de promastigote, que es la forma infectante, y el de amastigote, ¿sí? Que es el que va a encontrarse en las lesiones y dentro de las células. Recordemos que la Leishmania tiene una distribución geográfica que se divide en la Leishmania del Nuevo Mundo, ¿sí? Donde el vector es el mosquito Lutzomia, y la Leishmania del Viejo Mundo, donde el vector es el Phlebotomy. La forma de presentación clínica de la leishmaniosis la dividimos en tegumentaria, ¿sí? Que afecta a piel y mucosas, y visceral, que va a afectar a los tejidos internos. En cuanto a la epidemiología de la leishmaniasis cutánea mucosa en Argentina, tenemos casos hace varios años, están dados por el complejo brasilensis y producen una afectación cutánea y mucosa. Si en un primer momento la afectación es cutánea, meses después aparece la afectación de mucosas. Todas estas provincias que ven en la diapositiva, las provincias del norte, son áreas endémicas para la leishmaniasis cutánea mucosa. Pero hay que aclarar que los casos autóctonos, nuestros casos, continúan disminuyendo. En la leishmaniasis visceral, ¿sí? El agente etiológico en nuestro país es Leishmania donovani, variedad Chagassi,
lo que se produce es una afectación, ¿sí? Nidos de amastigote en todo lo que es el sistema reticuloendotelial. Esto es vaso, hígado, ganglios, con lo cual es fácil identificar cuáles van a ser el compromiso: hepatosplenomegalia, linfadenopatía, una tricitopenia como consecuencia de la invasión de la médula ósea, esto es anemia, leucopenia y trombocitopenia. En Argentina tenemos un área bien identificada donde es endémica la leishmaniasis visceral, y esto es las provincias fundamentalmente de Misiones y Corrientes, donde se identifican la mayoría de los casos. Y una cosa muy importante, recordar que el reservorio más importante que permite que se perpetúe esta infección son los perros. En cuanto al paludismo, supongo que todos recordarán cómo es el ciclo de este protozoo, que tiene un primer ciclo exoeritrocítico y luego un compromiso eritrocítico. Hay 4 especies de Plasmodium principales que afectan al hombre, y el vector de esta parasitosis es un mosquito del género Anopheles. En cuanto a las manifestaciones clínicas del paludismo, lo más importante que hay que saber es que hay que dividirlo en el paludismo o la malaria no complicada y la malaria complicada. Si la malaria no complicada es producida por todas las especies que no son falciparum, ¿sí? Y se caracteriza por una triada clásica, que es el acceso malárico, es decir, el acceso febril, que normalmente viene acompañado de 2 o 3 días de apirexia. Por eso hablamos de fiebre terciana o fiebre cuartana, ¿sí? Dependiendo de la especie y dependiendo de la duración del ciclo esquizogónico. Por ejemplo, Vivax y Ovale, que infectan solo reticulocitos, tienen una esquizogonia que dura 48 horas, por lo tanto la ruptura de los glóbulos rojos se produce al tercer día, y ahí aparece el acceso malárico. Por eso se llama fiebre terciana benigna. En el caso de malariae, la esquizogonia dura 72 horas, por lo tanto los picos febriles se producen al cuarto día, y por eso se llama fiebre cuartana. Además infecta glóbulos rojos envejecidos, por lo cual la parasitemia de estas 3 especies suele ser baja. Mientras que Falciparum puede afectar a todos los glóbulos rojos, ¿sí? La esquizogonia dura 48 horas, o sea que el pico se da al tercer día, y produce una fiebre terciana maligna porque la parasitemia es muy alta y porque puede producir un paludismo grave. El segundo componente de la tríada es la anemia, por esta disfunción eritrocitaria, y la esplenomegalia. Y lo que hay que tener en cuenta es que el paludismo puede ser grave siempre que sea Plasmodium falciparum, que puede evolucionar a complicaciones y a un paludismo grave. O sea que lo primero que nos va a interesar saber a nosotros frente a un paciente que tiene paludismo es si tiene falciparum y puede evolucionar a una forma grave, o tiene las otras especies que nos quedamos tranquilos que no va a evolucionar a una forma grave. Y en cuanto a la epidemiología del paludismo, es importante saber que Argentina, ya desde el año 2010, que fue el último caso de paludismo autóctono, en Argentina teníamos paludismo autóctono, sobre todo en la provincia de Salta, y todos los casos eran por Plasmodium vivax. Pero el último caso de paludismo autóctono se registró en el 2010, o sea que a partir del 2011 no tenemos casos autóctonos. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a sospechar nosotros que un paciente pueda tener paludismo? Sí o sí, el paciente tiene que ser un viajero, tiene que venir de algún área donde sí haya paludismo circulando. En el mapa de abajo pueden ver cuáles son todos los países donde todavía tienen paludismo endémico. Y el último protozoo tisolar es Toxoplasma gondii. Recordemos que la toxoplasmosis es una zoonosis. El hospedero definitivo es el gato, el cual elimina los ooquistes que van a contaminar suelos, aguas, etc. Si estos ooquistes pueden ser ingeridos por animales, algunos de ellos animales de consumo, que van a desarrollar quistes tisulares en sus tejidos. ¿Cómo se puede infectar el humano? Entonces, ingiriendo directamente el ooquiste, manipulación de excretas de gatos. Lo más importante y más frecuente que manipular excretas de gatos es consumir verduras mal lavadas, agua contaminada, ¿sí? O alimentos que contengan, de animales que contengan quistes tisulares en sus tejidos y que se manipulen en forma cruda o que no estén bien cocidos, ¿sí? También puede ser por transfusión, ¿sí? O por vía transplacentaria. Para que la mamá pueda transmitir al feto la toxoplasmosis, tiene que estar cursando una toxoplasmosis aguda, ¿sí? A diferencia de la enfermedad de Chagas que vimos antes, que la mamá chagásica crónica con esa parasitemia subpatente e intermitente que tiene, puede transmitirle al feto el Chagas. En toxoplasmosis esto no es así, necesitamos que la mujer embarazada haga una toxoplasmosis aguda. Resumiendo, entonces, la forma de contagio más frecuente generalmente, que son todas estas, pero las más frecuentes que uno tiene que tener en mente siempre son verduras mal lavadas y alimentos crudos, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos de riesgo en la toxoplasmosis? Las embarazadas no infectadas que contraigan una toxoplasmosis aguda mientras están embarazadas, y los pacientes inmunodeprimidos, que pueden hacer cuadros graves.
En cuanto al cuadro clínico de la toxoplasmosis en un paciente inmunocompetente, ¿sí?, que se infecta con Toxoplasma gondii, la mayoría de las veces va a ser asintomático, ¿sí? Un 10% puede ser sintomático. La manifestación clínica más frecuente, si es así, es el síndrome mononucleósico, es decir, fiebre y adenopatías, esplenomegalia. En el caso de la evolución crónica, lo que está descrito en un inmunocompetente es muchas veces una corioretinitis por ruptura de quistes fisulares que se encuentran en la retina. El problema, como dijimos antes, son las embarazadas y los inmunodeprimidos. La embarazada corre el riesgo de transmitírselo al feto, ¿sí?, y producir una toxoplasmosis congénita, cuyo riesgo, si vemos en el gráfico inferior, a medida que van avanzando los trimestres, la capacidad de la embarazada de transmitirlo al feto es mayor, pero la gravedad de la infección en el feto es menor, ¿sí?, es inversamente proporcional. Esto es obvio dado que en el último trimestre, ¿sí?, la organogénesis está completa, por lo tanto los daños fetales van a ser menores. Si bien en el tercer trimestre la embarazada tiene más posibilidades de pasarlo, la infección suele ser leve. Lo contrario pasa en el primer trimestre. Y el otro grupo de riesgo dijimos que son los inmunocomprometidos, sobre todo los pacientes con SIDA, es un paciente HIV con muy bajo CD4, ya en categoría SIDA, que lo que puede hacer es infectarse en ese momento o reactivar una infección latente, ¿sí? Fundamentalmente esto se hace a nivel del sistema nervioso central. La manifestación más común en un paciente con SIDA es la reactivación de la toxoplasmosis en el sistema nervioso central, produciendo una masa, un absceso cerebral, una lesión ocupante de espacio en el cerebro. También puede producir corioretinitis o neumonitis, pero lo más común es esta lesión ocupante de espacio en el cerebro, a punto tal que cualquier paciente con SIDA que aparece con un absceso cerebral es una toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, repasando un poquito los helmintos, ¿sí?, recordemos que se dividían en nematodes y los platihelmintos, los cuales a su vez se dividían en cestodes y trematodes. ¿Sí? No me voy a extender mucho en esta diapositiva porque supongo que ya lo saben. Al igual que hicimos con los protozoos, vamos a dividir a los nematodes en nematodes intestinales, o sea que nos afectan en el tubo digestivo, y los nematodes tisulares, ¿sí? Recordemos un poquito cómo era el ciclo de los nematodes intestinales. Teníamos divididos los sexos, macho y hembra, que copulaban. La hembra produce huevos. Esos huevos tienen adentro una larva, ¿sí?, a diferencia de los cestodes, que lo que tienen es un embrión. Esto es para hablar con absoluta propiedad. Esos huevos larvados eliminaban una larva, la cual luego de 4 mudas se transformaba en adulto. Pero el ciclo lo podían hacer de diferente forma. Por ejemplo, esas larvas se pueden liberar en el suelo directamente y penetrar en el hospedero definitivo por vía transcutánea. Este es el caso de las uncinarias y de Strongyloides stercoralis. Mientras que pueden ingresar por vía oral a través de la ingesta del huevo y eliminarse en la luz del intestino. Este es el caso de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y Enterobius vermicularis. A su vez lo podemos dividir también en aquellos que no tienen la fase migratoria pulmonar, es decir, no hacen el ciclo de Los, ¿sí?, este es Enterobius vermicularis y Trichuris trichuris. La larva directamente va realizando las mudas en el tubo digestivo y llega a adulto. Pero después tenemos aquellos que sí hacen el ciclo de Los, que se traduce clínicamente en lo que se llama síndrome de Loeffler. ¿Sí? El ciclo de Los puede dar una clínica de fiebre, eosinofilia e infiltrados pulmonares migratorios, que eso es conocido como síndrome de Loeffler. Este es el caso de Ascaris lumbricoides, uncinarias y Strongyloides stercoralis. Con respecto a la presentación clínica de cada uno de estos nematodes, vamos a hacer un poquito de hincapié en la cosa más importante, lo que uno no puede dejar de saber, ¿sí? Los que se localizan en el colon, Trichuris trichuris, si recuerdan, también se llama tricocéfalo. ¿Por qué? Porque tiene un extremo anterior abusado, como una lanceta que se introduce en el colon, y eso va produciendo irritación, tanto de la mucosa como de los plexos mesentéricos, y lo que puede producir es prolapso rectal, ¿sí? Uno no puede dejar de asociar Trichuris trichura con prolapso rectal, además de obviamente diarrea y disentería. En el caso del Enterobius vermicularis, recordemos que la hembra, ¿sí?, pone sus huevos con una sustancia cementante alrededor del margen perianal. Esto lo que produce es muchísimo prurito. Esto por un fenómeno de hipersensibilidad tenemos prurito anal y nasal. Es un síntoma muy asociado a la Loxurius. De los que se localizan en el intestino delgado, Ascaris lumbricoides, sí, es el único que no se une a la mucosa, sino que se encuentra libre y suelto
en la luz intestinal, y los síntomas van a depender muchas veces de la carga parasitaria. Se forman ovillos entre los ácaros que pueden producir obstrucción intestinal, o muchas veces estos ácaros, recuerden, tienen una capa muscular muy importante, y van moviéndose en la luz del intestino, y muchas veces pueden producir por obstrucción alguna sintomatología, por ejemplo, obstrucción del colédoco. En cuanto a las uncinarias, ¿sí? Las uncinarias, recordemos que lo que hacen es adherirse a la mucosa intestinal, muchas veces por unas placas cortantes, ¿sí? Y además tiene una sustancia anticoagulante, lo que produce un sangrado, ¿sí? Este sangrado va a producir o va a traducirse con una anemia de tipo ferropénica, ¿sí? Una anemia por déficit de hierro, además de, obviamente, diarrea, etcétera. Y el Strongyloides stercoralis es muy importante, es el único de todos los nematodes que lo que se elimina por materia fecal, acá todos los otros eliminamos un huevo larvado. En el caso de Strongyloides stercoralis, el huevo eclosiona dentro del intestino y vamos a eliminar una larva, ¿sí? Si recuerdan, la larva era primero rhabditoide y luego filariforme. ¿Qué puede pasar con Strongyloides stercoralis? Que es importante saber que esa larva, ¿sí?, puede evolucionar a filariforme dentro de la luz del intestino y producir lo que se conoce como autoinfección. Esa misma larva, a través del margen perianal o de la mucosa del intestino, vuelve a hacer el ciclo de los y vuelve a originar el parásito adulto en el intestino. O sea que es una enfermedad que se suele perpetuar, es una parasitosis que se puede perpetuar. Uno puede salir de área endémica de Strongyloides y seguir teniendo esta infección hasta muchísimos años después. ¿Por qué? Por esto, por este ciclo de autoinfección endógena que perpetúa. Y lo que hay que tener en cuenta, que si un paciente tiene una estrongiloidosis, probablemente si es inmunocompetente sea asintomático, pero si ese paciente se inmunodeprime por cualquier cosa, porque le damos un tratamiento de quimioterapia por un cáncer, porque tiene HIV y llega a categoría SIDA o por lo que sea, este ciclo de autoinfección puede producir lo que se llama la infección diseminada o hiperinfección, con un pasaje masivo de larvas al torrente circulatorio y producir un cuadro de sepsis, ¿sí?, porque conllevan bacterias del tubo digestivo hacia la sangre. Y con respecto a los nematodes que nos afectan a nosotros, al ser humano, desde el punto de vista de los tejidos, son los nematodes tisulares, tenemos Trichinella spiralis, que produce la triquinosis. Recuerden, en la triquinosis la hembra se encuentra en el tubo digestivo, produce una larviparición y esas larvas pasan al torrente circulatorio y se enquistan en su célula nodriza, que es la célula muscular, produciendo quistes musculares. El cuadro clínico, entonces, más que nada se va a dar por inflamación de esos músculos, dolores musculares, ¿sí?, el edema bipalpebral por el compromiso de los músculos perioculares, y es muy característica de la triquinosis la eosinofilia. Junto con esta otra, con la toxocariasis, son las dos parasitosis que producen más eosinofilia. De hecho, hablamos a veces de una hipereosinofilia. Toxocara se divide en el compromiso de lo que es la larva migrans visceral y la larva migrans ocular. Son dos formas clínicas de presentación distintas. Ustedes imagínense que Toxocara canis es como las caries del perro, ¿sí? Cuando un ser humano ingiere ese huevo con la larva, esa larva quiere hacer el ciclo de los, pasa al torrente circulatorio, no es su hospedero habitual, por lo tanto no puede hacer el ciclo de los y queda migrando por los tejidos, se forman granulomas eosinófilos, por eso la conocemos como larva migrans visceral, si queda migrando por distintos tejidos, o larva migrans ocular, si queda en el ojo. Y después tenemos a Anquilostomas brasilensis y caninos, que son como las uncinarias del perro, donde acá también la larva filariforme penetra en el subcutáneo, no puede realizar el ciclo de los porque no somos sus hospederos habituales, entonces queda migrando en el tejido subcutáneo y produce lo que se llama larva migrans cutánea. Pasando a los estodes, recordemos que tenemos cuatro principales: las teñas, Echinococcus, Aminolepis y Difiliobotrium, ¿sí? Los ciclos de los estodes son diferentes, por supuesto, a los nematodes. Recordemos que tenemos el adulto en el tubo digestivo, son hermafroditas, no se dividen, los sexos no están separados, se eliminan huevos, y estos huevos no tienen larvas, sino que estos huevos tienen embriones, ¿sí? Siempre lo repito para que hablemos con propiedad. Reconocen hospederos intermediarios en su ciclo. Generalmente en el hospedero intermediario realizan el estadio de larva, el estadio larvario. En el caso de teña se llama cisticerco, en el caso de Echinococcus se llama hidátide, en el caso de Aminolepis cisticercoide, y Difiliobotrus tiene dos hospederos intermediarios: primero los moluscos, donde forman la larva procercoide, y luego los peces, donde forman la larva plerosarcoide, ¿sí?
Cada uno de estos estodes va a tener una epidemiología. Por supuesto, vamos a pensar en tenias cuando tenemos antecedentes de consumo de carne de vaca o de cerdo mal cocida. Vamos a pensar en Echinococcus granulosus cuando el paciente estuvo en un ambiente rural, ¿sí? Recordemos que necesitamos tener el hospedero intermediario, el perro, eso se da mayoritariamente en ambientes rurales. Amenorrhoea nana es más cosmopolita. Y Diffiliobotrum, por supuesto, si el hospedero intermediario definitivo es el hospedero intermediario es el pez, va a estar asociado al consumo de pez crudo, ¿sí? Sabemos que es famoso, digamos, una parasitosis que ahora está famosa por el consumo de sushi o ceviche que están hechos con pescado crudo. Y los estodes también los dividimos en estodes intestinales, donde el adulto se encuentra en el tubo digestivo del ser humano, y los estodes tisulares, donde nos vemos comprometidos con los estadios larvarios, ¿sí? Formamos a ser parte de lo que son los hospederos intermediarios. Este es Echinococcus granulosus, que produce la hidatidosis, y Taenia solium, que produce la cistisarcosis. El cuadro clínico de los estodes intestinales, todos se localizan en el intestino delgado. El cuadro clínico suele ser similar en todos: diarrea, irritación, puede haber algo de náuseas y vómitos, pero lo más importante, por ejemplo, es que en las tenias muchas veces lo que le llama la atención al paciente es la eliminación de proglótides en la materia fecal. En el caso de Amenorrhoea nana son síntomas bastante inespecíficos, y Diffiliobotrum latum lo que tenemos que tener en cuenta, que es muy característico en este parásito, lo que se produce es una anemia megaloblástica por consumo de vitamina B12, ¿sí? Entonces, anemia ferropénica, habíamos hablado de uncinarias; anemia megaloblástica, vamos a hablar de Diffiliobotrum latum. Y en cuanto a los estodes tisulares, tenemos Echinococcus granulosus, donde el adulto se ubica en el intestino del hospedero definitivo, que en este caso es el perro, o sea, el perro elimina huevos con embriones, los cuales son consumidos por el hospedero intermediario, donde se va a desarrollar el estadio larvario. Los hospederos habituales intermediarios, ¿sí?, suelen ser ovejas, vacas, cabras, cerdos. Lo que podemos ver en el mapa es que existen varias zonas en Argentina donde hay hidatidosis, pero por supuesto que la zona que mayor número de casos tiene es toda la zona de la Patagonia, ¿sí? Entonces, los hospederos intermediarios desarrollan el quiste hidatídico. El humano entra como un hospedero intermediario accidental, ingiriendo el huevo con el embrión, ¿sí?, normalmente jugando con el perro, que es el que elimina los huevos, y desarrolla el hidátide, ¿sí?, o quiste hidatídico cuando desarrolla la adventicia. La localización más frecuente es en el hígado, ¿sí?, pero puede haber otras localizaciones como el pulmón, vaso, riñón, incluso huesos, cerebro, etc. Pero lejos la más frecuente es hígado. Las manifestaciones clínicas en la hidatidosis van a depender de dónde se localiza el quiste, ¿sí? Va a producir, por supuesto, manifestaciones por compresión, ¿sí?, de estructuras vecinas, o por pérdida de la integridad del quiste. El quiste se rompe y muchas veces esto produce una hidatidosis secundaria, una siembra. Por ejemplo, un quiste hepático que se rompa hacia el peritoneo produce una siembra con generación de múltiples quistes adicionales a nivel del peritoneo, una siembra peritoneal. Puede producir reacciones de hipersensibilidad, hay hasta un shock anafiláctico, o pueden producir sobreinfección. En la figura lo que se puede ver es un quiste hidatídico en el hígado, podemos ver una radiografía con un quiste hidatídico a nivel de pulmón, y también vemos una resonancia con quiste hidatídico comprometiendo varios cuerpos vertebrales. Y el segundo estode tisular es la Taenia solium. La Taenia solium, sabemos que nosotros nos comportamos como hospederos definitivos, tenemos el parásito adulto en el intestino, pero este parásito tiene la capacidad de desarrollar su estadio intermediario también en el ser humano, además de en el cerdo. Entonces, por el ciclo ano-mano-boca, muchas veces el paciente que está infectado con Taenia solium se lleva el huevo con el embrión a la boca y lo ingiere, desarrollando entonces luego el estadio larvario en los tejidos. Esto se llama cisticercosis, la enfermedad. La localización tisular de los quistes en la cisticercosis es muy frecuente a nivel del sistema nervioso central. El 80-90% de los casos se localiza a nivel del sistema nervioso central. Tan frecuente es que incluso la llamamos neurocisticercosis, porque es el compromiso más frecuente. Y normalmente son varios quistes a nivel del cerebro. Puede haber otras localizaciones, y mucho menos frecuente, le siguen tejido subcutáneo y ocular.
Bueno, con respecto al diagnóstico parasitológico, este lo podemos hacer en forma directa o indirecta. Cuando en microbiología hablamos de diagnóstico directo nos referimos a detectar el microorganismo, ¿sí? Ya sea por visualizar el microorganismo, detectar un antígeno, un pedazo de ADN con técnicas de PCR, pero debe estar el microorganismo presente. Esos son diagnósticos directos. Cuando hablamos de diagnósticos indirectos, vamos a hablar de detección de anticuerpos o reacciones de hipersensibilidad, es decir, la respuesta inmune del huésped frente al microorganismo. En este caso vamos a hablar más que nada de detección de anticuerpos porque las reacciones de hipersensibilidad no se utilizan mucho. Dentro de los diagnósticos directos, entonces, observación macroscópica es uno. Esto se puede dar muy frecuentemente en los parásitos, ya que son macroscópicos. Si vemos, por ejemplo, en estas imágenes lo que podemos ver es, bueno, en la primera imagen vemos un Bifidobacterium latum. Muchas veces el paciente elimina un ascaris y lo trae en un frasco, ¿sí? Podemos ver, hacer una endoscopía y encontrarnos como en la foto inferior a la izquierda, donde podemos ver trichuris que están adheridos al colon, o podemos encontrarnos en una endoscopía digestiva alta y observar los ascaris lumbricoides, ¿sí? O a su vez el paciente nos trae los proglótides que va eliminando. En este caso el diagnóstico es macroscópico, nosotros lo vemos y ya sabemos cuál es el parásito. También podemos hacerlo mediante observación microscópica. Junto con el diagnóstico macroscópico, la observación microscópica es una de las herramientas más importantes en parásitos. La observación microscópica podemos hacer, tomar una muestra, ¿sí? Ahora la vamos a ver, se puede ver en fresco. Cuando decimos en fresco significa que esta muestra no es sometida a ninguna tinción. Podemos, sobre todo en muestras de materia fecal, poner una gota de Lugol, que es una solución de yodo, lo cual tiñe temporariamente las estructuras parasitarias y nos permite poder observarlas mejor. Podemos hacer coloraciones más complejas, con técnicas más complejas, por supuesto vamos a ver mejor las estructuras parasitarias, o podemos utilizar microscopios de fluorescencia y hacer técnicas de inmunofluorescencia. La microscopía la podemos utilizar entonces en la hemohistoparasitosis. ¿Para qué? Para ver estadios circulantes o tisulares de protozoos, por ejemplo, de Plasmodium, Leishmania o de Trypanosoma cruzi. Ahora vamos a ver cada uno de estos en detalle. Por ejemplo, la microscopía la utilizamos para el diagnóstico de paludismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de paludismo? Tenemos la sospecha de un paciente febril, viajero por supuesto. Se puede hacer a través de lo que es la gota gruesa o la extensión fina. La gota gruesa es tomar una gota de sangre, ¿sí? Dar movimientos circulares sobre un portaobjeto para luego teñirla con giemsa y buscar, ¿sí? Los trofozoitos del plasmodium. También se puede hacer una extensión fina, esto lleva un poquito menos de sangre, de cantidad de sangre, ¿sí? Se pone una gotita en un borde del portaobjetos y luego se aplasta y se estira. Lo que me permite la extensión fina es tener una mejor visualización. Para poder saber qué especie de Plasmodium es, que es lo que me va a interesar, si es falciparum o no, necesito tener una buena visualización de la forma de los trofozoitos en los glóbulos rojos para poder decir qué especie es. Quizás la gota gruesa la hacemos porque es más sensible, si tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, entonces me permite con mayor sensibilidad poder ver glóbulos parasitados, pero estos a veces están amontonados, no permite una buena visualización y no puedo quizás decir qué especie es. En cambio, la extensión fina me permite, como dije antes, ver esa forma de los trofozoitos, si son circulares, en banda, etc., y poder ponerle nombre y apellido a ese plasmodium. También vamos a usar la microscopía para el diagnóstico de leishmaniasis, ¿sí? La leishmaniasis tanto cutánea mucosa como visceral. Lo que vamos a hacer es en una muestra de biopsia o raspado de una úlcera, ¿sí? Generalmente del borde de la úlcera hacemos un extendido o directamente una biopsia cutánea, vamos a buscar nidos de amastigotes intracelulares en esa biopsia. Lo mismo si tenemos una leishmaniasis visceral, que recuerden afectaba el sistema retículo endotelial, vasos, ganglios, médula ósea. Normalmente la muestra que se utiliza es una muestra de médula ósea y lo que vamos a ver, como se observa en el dibujo, en la foto, perdón, es nidos de amastigotes. Para enfermedad de Chagas también utilizamos microscopía. Cuando en el Chagas agudo, recuerden cuando hablamos de Chagas que en el Chagas agudo tenemos una parasitemia patente alta y de esa forma vamos a hacer el diagnóstico, mientras que en el Chagas crónico lo que utilizábamos era técnicas de serología, detección de anticuerpos.
Pero bueno, si sospechamos un Chagas agudo, lo que vamos a hacer es tratar de detectar los tripomastigotes que están circulando. Esto se puede hacer con las mismas técnicas del paludismo, gota gruesa o extensión fina, pero lo mejor en este caso, como el tripomastigote es extracelular, es utilizar una técnica de concentración. La técnica de concentración más utilizada son el microhematocrito, que se utiliza en neonatos cuando queremos hacer diagnóstico de Chagas neonatal, o en adultos utilizamos la prueba de Strout. ¿Sí? La prueba de Strout lo que hace es tomar entre 5 a 10 preferentemente mililitros de sangre del paciente y es una técnica de centrifugación que me permite concentrar los tripomastigotes. Por lo tanto, las técnicas de concentración, hacer un Strout, ¿sí? Es mucho más sensible que hacer una gota gruesa o un extendido fino. Por lo tanto, si sospechamos un Chagas agudo, el método diagnóstico de elección va a ser un método de Strout. Bueno, donde también vamos a utilizar mucho la microscopía es para el diagnóstico de todos los parásitos intestinales. No es una diapositiva para que se asusten, simplemente es para ver que los parásitos intestinales son muchos, ya sea de protozoos, nematodes, cestodes, ¿sí? Y cada uno de ellos va a eliminar por materia fecal un elemento parasitario característico. Entonces, para hacer el diagnóstico de estos parásitos intestinales, vamos a buscar en materia fecal del paciente el elemento que se esté eliminando. Por ejemplo, en el caso de los protozoos extracelulares vamos a buscar quistes, en los protozoos intracelulares vamos a buscar ooquistes, en los nematodes, en la mayoría, vamos a buscar huevos larvados, excepto estrongiloides que directamente, como habíamos hablado, se elimina la larva por materia fecal, y en los cestodes vamos a buscar huevos embrionados, ¿sí? Esto se va a hacer mediante un estudio que se llama coproparasitológico. Entonces, para el diagnóstico de parasitosis intestinales vamos a utilizar el estudio coproparasitológico. ¿En qué consiste? Esto es una recolección seriada sobre fijador. ¿Qué significa que sea seriada? Vamos a darle al paciente un frasquito, ¿sí? Con un fijador que es formol, y vamos a decirle que recolecte un pedacito de materia fecal de forma seriada, es decir, en 6 días consecutivos, ¿sí? Y va poniendo la materia fecal dentro del frasquito. ¿Sí? ¿Por qué es seriada? Porque aumenta mucho la sensibilidad diagnóstica. A veces la eliminación de los elementos parasitarios no es uniforme, sino que es intermitente. Entonces, al tener varias muestras de distintos días, aumentamos la sensibilidad del método. Y por otro lado, sobre fijador, porque por supuesto vamos a utilizar una solución que contenga un fijador y me mantenga esos elementos parasitarios. Lo que más se utiliza es formol al 5%, aunque puede haber otros fijadores como el PBA o el PAP. Normalmente se utiliza formol al 5%. Una vez que terminamos con la recolección de la muestra seriada, la enviamos al laboratorio. En el laboratorio lo primero que se va a hacer con esa muestra es hacer un enriquecimiento con eterformalina. Es un procedimiento que busca concentrar la mayor cantidad de elementos parasitarios en el sedimento para poder observarlos mejor. Luego se toma parte de ese sedimento donde estarían los huevos, quistes, etcétera, y se hace un extendido, ¿sí? Sobre un portaobjeto, se pone una muestra sobre el portaobjeto y se puede observar al microscopio. Se puede observar en fresco, o sea, sin ninguna tensión, se puede observar con una gotita de Lugol, que es una tinción temporaria, o con tinciones específicas. ¿Para qué? Para buscar estos elementos, huevos, quistes, larvas, etc. Acá tienen un ejemplo cómo se vería este coproparasitológico, es un ejemplo, por ejemplo, de entamoeba histolítica, cómo se vería con un fresco sin tinciones, donde vemos el quiste. No vemos muy bien las estructuras. Si ponemos una gota de Lugola y podemos ver e identificar mejor, por ejemplo, el núcleo con el nucleolo central y la cromatina regular. Y por supuesto, si hacemos una tinción especial, que si bien es un poco más engorrosa, me permite ver mejor las estructuras. Pero cualquiera de las tres opciones son válidas. Lo que intentamos en el coproparasitológico es detectar el elemento parasitario para poder hacer el diagnóstico. Bueno, esta es una muestra especial que se utiliza para Enterobius vermicularis. Recordemos que la hembra de Enterobius los huevos los dejaba pegados en el margen perianal, por lo tanto quizás en el coproparasitológico, en la muestra de materia fecal no lo veamos. Entonces lo que necesitamos es recolectar el mucus perianal, ¿sí? Y observarlo de ahí. Hay dos formas de hacerlo. Una es el famoso test de Graham con una cinta engomada. Le decimos a la mamá, porque normalmente es una parasitosis de niños, le decimos a la mamá que pase esa cinta engomada por el margen perianal del chico, que también lo haga en forma seriada durante más o menos entre 5 a 7 días consecutivos.
Esa cinta luego se pega en un portaobjeto y se observa al microscopio buscando que los huevos de Oxyurius, ¿sí? Que son unos clásicos huevos como se ve en la foto, plano convexos. La otra forma de recolección del moco, del mucus perianal, sería darle a la mamá unas gasitas y un frasquito con formol al 5% y decirle que todas las mañanas durante 5 a 7 días, ¿sí? Limpie el margen perianal del niño con una gasa y luego esa gasa se introduce en el frasco. ¿Sí? Se supone entonces que en ese frasco van a quedar todos los huevos, luego en el laboratorio se centrifuga y se mira al microscopio. El otro método directo para diagnóstico es la detección de antígenos. Vamos a ver que ni la detección de antígenos ni las técnicas de PCR o cultivos son muy útiles en parásitos. Sí, quizás son útiles PCR y antígenos en virus, cultivo en bacterias, pero vamos a ver que en parásitos no aportan mucho el diagnóstico. Sí existen algunas técnicas de inmunofluorescencia, tanto directa como indirecta, para detectar, por ejemplo, de un aspirado duodenal, quistes de Cryptosporidium o quistes de Yernia intestinalis. Y también existen, por ejemplo, técnicas de inmunocromatografía para hacer un diagnóstico rápido, ¿sí? De paludismo. ¿Sí? Estas tiritas reactivas detectan antígenos de los trofosoditos de Plasmodium circulando en sangre y permiten hacer un diagnóstico rápido. Bueno, como dije recién, la técnica de PCR tampoco nos aporta mucho en la parasitología. Sí existen técnicas desarrolladas para secuenciar y detectar malaria, leishmania, chagas e entamoeba histolítica, pero repito, no es muy utilizado en parasitología. En parasitología nos basamos más en microscopía, macroscopía y técnicas indirectas con detección de anticuerpos. El cultivo tampoco, como dije antes, se utiliza mucho en parasitología. Sí, me interesa que sepan que existe un medio de cultivo, que es el medio triple N, que se utiliza para cultivar tripomastigotes de Trypanosoma cruzi y el estadio de promastigotes de Leishmania. Y lo que sí se utiliza mucho en algunas parasitosis es la detección de anticuerpos, es decir, la serología. ¿Sí? Cualquiera de estos métodos pueden ser utilizados para la detección de anticuerpos, inmunodifusión, ELISA, etc. Lo importante es sacar cuáles son las parasitosis que necesito detectar anticuerpos para hacer el diagnóstico. En cuanto a los helmintos, por ejemplo, y datidosis, por supuesto no vamos a punzar un quistidatidico para hacer el directo. Entonces lo que utilizamos es la búsqueda de anticuerpos. Lo mismo pasa con cisticercosis. ¿Sí? Detectamos inmunoglobulinas anti los antígenos del el parásito. Triquinosis y toxocara son las cuatro mintos que diagnosticamos por detección de anticuerpos. Y en cuanto a los protozoos, vamos a utilizar serología, es útil en abscesos amedianos. ¿Sí? Cuando la entamoeba histolítica deja de estar en la luz intestinal y produce una complicación con invasión y con formación de abscesos en hígado, el sistema inmune desarrolla anticuerpos que pueden ser detectados en sangre. Y sí o sí vamos a utilizar serología también para el diagnóstico de toxoplasmosis. Bien, toxoplasmosis aguda detectaremos una IgM, toxoplasmosis crónica o pasada una IgG, y sí o sí, como dijimos antes, para el Chagas crónico. Recordemos, el Chagas agudo es método directo, detección de tripomastigotes. El Chagas crónico se hace el diagnóstico por serología. Necesitamos detectar anticuerpos. Y si por una reglamentación de la OMS se necesitan dos muestras positivas, ¿sí? Por dos técnicas distintas. Las técnicas que se utilizan son IFI, inmunofluorescencia indirecta, hemoaglutinación indirecta y ELISA. Para decirle a un paciente que es chagásico necesitamos que dos técnicas distintas me den positivas. En el caso de haber una discordancia, se desempata con la tercera técnica. Pero siempre es serológico y necesitamos el par serológico en la enfermedad de Chagas. Esta fue la última diapositiva.